Bueno, ¿pueden ver lo que les muestro en pantalla? Sí, se ve. Ok, como se dan cuenta, este examen fue el semestre 1 2021, ¿no? Eh, Tienen la resolución, creo que se la subí en el mega que hay que les pasé, ¿no? De SATE, ahí pueden verlo. Bueno, en realidad están todos resueltos, ¿no? Pero bueno, vamos a explicárselo, ¿no? La pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, ¿no? Bueno, la pregunta 3 ya la saben hacer, ¿no? Ya la hicimos el anterior día. Como se dan cuenta, el ingeniero suele preguntar harto lo que son mezcla de gases, ¿no? Pero vamos a hacerlo otra vez. Semestre 1, vamos a hacer la pregunta número 1, ¿no? Que es teórica. Siempre suele preguntar entre las preguntas teóricas, ley de variación para un cilindro, para una esfera o para una pared. Puede preguntar las tres. Puede preguntar también la ley de radiación de Wien. También puede preguntar eso. Puede preguntar de manera teórica el intercambiador de contracorriente, que es lo que hicimos en la anterior clase. Y esas, pues, no son las más típicas que suele preguntar el ingeniero, ¿no? De teoría, ¿no? Así que vamos a repasar un poquito esta parte de acá. Aquí ya le puse un poquito el gráfico, ¿no? De lo que va a ser. Dice, ley de variación por conducción para un cilindro hueco, ¿no? En el cilindro hueco tenemos el cilindro de radio R2 externo y de radio R1 interno, ¿ya? Bueno, dice el espesor E, ¿no? Bueno, el espesor E, el espesor va a ser igual a R2 menos R1, pues, ¿no es? R2 menos R1. En esta parte de acá, ¿qué tenemos, no? Tenemos las condiciones de frontera, ¿ya? Cuando la temperatura, bueno, temperatura en el radio 1, o sea, en el interior del cilindro, va a ser T1, ¿no? Va a ser una temperatura T1. Y la temperatura en la parte externa va a ser T2, ¿no? Estas dos acá son las condiciones de frontera para el cilindro. Ahora bien, la fórmula que vamos a utilizar va a ser esta acá. Dice, la derivada respecto al radio de R por delta T, delta R, ¿no? Esta va a ser la fórmula, ¿ok? Entonces, vamos a integrar, ¿no? Primera parte, integramos. Si integramos esta parte, nos va a quedar de esta manera. Nos va a quedar R, delta T, delta R, igual a C1, ¿no? Donde C1, ustedes saben que es una constante cualquiera, ¿no? Integramos otra vez, ¿no? Integramos esta vez así. Integramos delta T, integramos C1 dividido entre R, delta R, ¿no? ¿Cómo va a quedar? Va a quedar la integral de delta T es la temperatura, ¿no? ¿Igual a qué? La integral de delta R sobre R es logaritmo natural de R más C2, ¿no? Más C2. Entonces, esta acá es la fórmula principal para el cilindro. Ahora bien, lo que queremos encontrar es obviamente estas constantes, ¿no? ¿Cuánto valen estas constantes? Entonces, aplicamos, ¿no? Para una temperatura R1, o sea, cuando estamos en el interior del cilindro, cuando estamos en el interior, va a ser C1, logaritmo en el interior del cilindro, más C2, ¿no? Y esto de acá vale T1, ¿no es? T1. Para el caso 2, cuando estemos en la parte exterior, va a ser igual a ¿qué? C1 por logaritmo de R2 más C2 igual a T2, ¿no? Igual a T2. Bien, entonces, de la pregunta 1 podríamos despejar, bueno, de la ecuación número 1, podríamos despejar cuánto vale C2. C2 es igual a T1 menos C2 logaritmo de R1, ¿no? Y de la ecuación 2 también podríamos despejar cuánto vale C2, ¿no? C2 es igual a T2 menos C1 logaritmo de R2. Fíjense que podemos igualar C2 igual a C2, ¿no es? Podemos igualar estas dos. Y nos quedaría T1 menos, no, perdón, aquí es C1, bueno, aquí es C1. T1 menos C1 por logaritmo de R1 igual a T2 menos C2 menos C1 logaritmo de R2. Entonces, C1 puede quedar de la siguiente manera. Puede ser C1
logaritmo de R2 menos logaritmo de R1 igual a T2 menos T1, ¿no? La división, el logaritmo de R2 menos logaritmo de R1 puede ser colocado como logaritmo de R2 dividido entre R1, ¿no? Entonces, la constante C1 tiene un valor de T2 menos T1 dividido entre el logaritmo natural del radio 2 dividido entre el radio 1. ¿Ok? Listo. Entonces, ya tenemos cuánto vale C1, podemos encontrar tranquilamente cuánto vale C2. Entonces, en 1, C2 va a ser igual a T1 menos C1 logaritmo de R1. Entonces, C2 va a ser igual a T1 menos, ¿cuánto vale C1? Vale T2 menos T1 dividido entre logaritmo de R2 dividido entre logaritmo de R1 por logaritmo de R1, ¿no? Por logaritmo de R1, ¿no? Entonces, este acá va a ser el valor de C2, ¿no? El valor de C2. Entonces, ¿cuál es la parte en la que nos va a interesar? ¿No? ¿Cuál va a ser la parte en la que nos va a interesar? Nos va a interesar especialmente esta parte de acá, ¿ok? Esta parte de acá. Entonces, sabemos que para no colocar C2, para no colocar C2 quedaría R delta T delta R es igual a C1, ¿no? Es igual a C1. Entonces, quedaría delta T delta R es igual a C1 sobre R. ¿Cuánto vale C1? Vale esto de acá. Vale T2 menos T1 dividido entre R por el logaritmo de R2 dividido entre R1. ¿Listo? ¿Y cuál va a ser la ley de la variación de la temperatura? Pues sencillamente, de acuerdo a la ecuación de Fourier, ¿no? Tenemos que el caudal de calor que pasa por el cilindro es igual a ¿qué? A una constante K, ¿no? A la constante K que es por conductibilidad, por el área de la parte perimétrica, ¿no? De la parte, el área lateral del cilindro, por el gradiente de la temperatura, ¿no es? Esa sería la fórmula, ¿no es? Entonces, ¿cómo quedaría? Menos K por, ¿cuánto es el área? ¿Cómo es el área lateral? Tiene que ser 2pi por R por L, ¿no es? 2pi RL, 2pi RL. Multiplicado por el gradiente de temperatura, pues es este de acá. Este acá es. Entonces sería multiplicado por T2 menos T1 dividido entre R logaritmo de R2 dividido entre R1. Entonces, finalmente, la ecuación del calor para un cilindro hueco va a quedar T1 menos T2 multiplicado por 2pi por L por K. 2pi LK dividido entre él, se va a la R con esta R de acá, logaritmo de R2 dividido entre R1. Y listo. Esa va a ser la fórmula para un cilindro, ¿no? Para un cilindro hueco que tenga un espesor E. Y bueno, si queremos encontrar su calor, pues sencillamente va a ser esa fórmula que le estoy colocando, ¿ok? Pueden hacer exactamente lo mismo para una esfera y lo mismo para una pared, ¿no? Le dejo la fórmula aquí. Para una pared sería derivada segunda de la temperatura. Derivada segunda de la temperatura respecto a la distancia 2 veces. Y para una esfera sería la derivada respecto al radio de R al cuadrado delta T delta R. ¿Ok? Son las dos fórmulas. Y con esta fórmula acá puede ser exactamente lo mismo y encontrar cuál va a ser su ecuación. ¿Ok? Su ecuación por calor, ¿no? Ya sea para el cilindro, que es este caso de acá, para una pared, que es este caso de acá, o para una esfera, que es este caso de acá. ¿Ok? Muy bien. Chicos, ¿de acá tienen una pregunta de lo que hemos hecho acá?
Esa donde dice pare y espera, lo derivamos no, se podría parciales. Sí, sí, tendrían que, bueno, aquí, por ejemplo, te quedaría delta t, delta x igual a C1, ¿no ves? E integras otra vez, y aquí lo mismo, ¿no ves? Te quedaría r al cuadrado delta t, delta r, igual a C1, y lo integras otra vez, ¿no ves? Como hemos hecho acá. Así. Sí, sí. Gracias. Bien, entonces esa sería su pregunta número 1, ¿no? Si es que le pregunta de manera teórica la ecuación del cilindro, pues, ¿no? Vamos a hacer la siguiente pregunta. Dice, pregunta 3. Bueno, que esta acá ya la sabemos, ¿no? Pero vamos a hacerla de todas maneras. Ya sabemos qué pasa para mezcla de gases, ¿no? Ya, ok, bien, bien. Tenemos una mezcla de gases, tenemos una presión de 1 MPa, tenemos la composición en masa de la mezcla. Fíjense, composición en masa, ¿no? Tienen que leer bien esas partes, ¿no? Si es composición en masa o composición en molares, ¿no? En masa, no en masa. Entonces, ponemos nuestras medidas, ¿no? Oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco, NH3, ¿no? Composición en masa, MFI, 0.35, 0.2 y 0.45, ¿no? Listo. Dice, sabiendo que la masa atómica del elemento son estas de acá, hallar la masa molecular aparente, la presión parcial del amoníaco y la fracción molar de cada componente. Ok. Entonces, sabemos cuánto vale MFI, ¿no? ¿Cuánto vale la masa atómica de cada componente? 16, oxígeno 16 por 2, 32. Aquí sería 32 más 12, 44. El amoníaco vale, perdón, el nitrógeno vale 14 más 3, 17. Y sabemos la fórmula, ¿no es? MFI es igual a YI por MI dividido entre M, ¿no es? Dividido entre M. Entonces, ¿cuánto vale Y sub I? Es igual a MFI dividido entre MI por M. Entonces, ¿cuánto sería YI? Sería esto dividido entre esto, ¿no es? Entonces, YI sería igual a MFI dividido entre MI por M. Entonces aquí, ¿cuánto quedaría? Quedaría 0,01094 M, ¿no es así? Ahora quedaría esto dividido entre esto, 0,00, a ver, 0.2 dividido entre 44, 0.00455. Y esto acá 0.45 dividido entre 17, 0,02647. 0,02647. Listo. Entonces, para hallar la masa molecular aparente, sumatoria de todas las fracciones molares parciales es igual a 1. Entonces, ¿qué va a ser igual? Va a ser la fracción del oxígeno más la fracción del dióxido de carbono más la fracción del nitrógeno, tiene que ser igual a 1. O sea, 0,01094 M más 0,00455 M más 0,02647 M es igual a 1. Entonces, ¿cuánto le saldría? 1 dividido entre 0,01094 más 0,0045 5 más 0,02647. 23,83. 23,83 gramo mol. Listo, ¿no? Ya estuvo, ya tenemos nuestra masa molecular aparente. ¿Qué dice ahora? La fracción parcial del amoníaco. Bueno, antes de encontrar, podemos encontrar la fracción molecular, perdón, la fracción molar de cada componente, ¿no? Fácil, ¿no? Por ejemplo, la del oxígeno es igual a 0,01094 por M, que vale 23,83. La del dióxido de carbono, lo mismo, 0,00
455 por 23.83. Y la del amoníaco NH3 igual a 0,02647 por 23,83. Listo. ¿Cuánto queda acá? 0,26076. 0,1084. 0,6308. Listo. Son las tres composiciones molares de cada componente. Y bueno, ya podemos calcular la presión parcial del amoníaco. Va a ser igual a la fracción molar del amoníaco multiplicado por la presión total, ¿no es? Entonces, ¿cuánto vale esto? 0,6308 multiplicado por 1. Entonces, la presión parcial del amoníaco es 0,6308 MPa. Creo que este lo hicimos ayer, ¿no? O hicimos uno muy parecido, creo, ¿no? Pero bueno. ¿Ok? Sí, ¿no? Pues parecido, ¿no? Que fue el que preguntó el anterior semestre, ¿no? Ok. Bueno, entonces esta sería la pregunta número 3, ¿ok? Como se dan cuenta, mezcla de gases es muy probable que entre, ¿no? Sobre todo en los repechajes, bueno, en los repechajes he visto que pregunta harto mezcla de gases, ¿no? O psicometría, ¿no? Son cosas que pregunta, que suele preguntar, ¿no? Que suele preguntar. ¿Bien? Ok. Entonces, ya hicimos la pregunta 1, la pregunta 2, ahora tocaría hacer la pregunta, no, perdón, hicimos la pregunta 1 y la pregunta 3. Tocaría la pregunta 2, que es un poquito larga. Ok. Para responder la pregunta 2, cuando te dan un intercambio de calor, tenés que encontrar las entalpías, pues, ¿no ves? Y como tenés que encontrar las entalpías, tenés que encontrar, tenés que entrar a tabla. Entonces, si tenés que entrar a tabla, obligatoriamente el ingeniero les va a pedir una tabla que lleven, o si no, él le va a dar, ¿no? Generalmente, por ejemplo, yo cuando di examen, el ingeniero me dio una pregunta parecida a esta de acá, y en la parte de atrás me dio una tabla. Entonces, si le da la tabla, es porque van a utilizar más que todo para encontrar las entalpías, ¿no? Suele ser esta tabla de acá, ¿no? Esta tabla de acá, ¿no? Bueno, solo esta parte de acá, ¿no? Que es la parte que más vamos a utilizar para encontrar las entalpías, ¿ok? Entonces vamos a utilizar esta tabla de acá, ¿ya? Bien. Sí, vas a tener que interpolar, ¿no? Pero no te pide eso. Te da tabla. ¿Cómo? Cuando te da tabla, sí o sí te pide interpolar, ¿no? Sí, Te la sí, deja sí. fácil. Bueno, vas a interpolar, ¿no? Si la temperatura que te da no está en la tabla, pues, ¿no? Por ejemplo, aquí te da, a ver, por ejemplo acá, de 40 a 45. Si, por ejemplo, te pide una temperatura de 42, tenés que interpolar, ¿no? Sí, depende de la temperatura que les dé el ingeniero, pues, ¿no? Depende de eso. Sí. Entonces, vamos a responder las preguntas, ¿no? Aquí son solo dos preguntas, ¿no? Encontrar el caudal de aire requerido y la superficie de intercambio. Ok, vamos a hacer entonces. Bien, pregunta A. Primero, ¿qué nos dice? A ver, 30 litros por minuto nos da la densidad. ¿Dónde está? A ver, ¿qué nos da? Vamos a anotar los datos. El caudal, 30 litros minuto. Volumétrico, temperatura de ingreso. Ok, ya, aquí vamos a colocar, ¿no? El agua. El agua, ¿no? Ingreso, ¿no? Por acá, ingreso. Ingreso, ¿no? Temperatura de ingreso del agua, 65. 75. Correcto. 65 grados Celsius.
Temperatura de salida, salida, 45. correcto. 45. El indicador se realiza a través de una pared plana de espesor 5 milímetros de latón. Eso lo vamos a utilizar después cuando nos pida la superficie de intercambio. Entonces, el espesor 5 milímetros. 5 milímetros. Se conoce la capacidad calorífica del agua. ¿Okay? Capacidad calorífica del agua, 4,1868 kilojoules, dividido entre kilogramo, grado Kelvin. La densidad del agua es 1 kilogramo por litro, ¿no? O sea, 1000 kilogramos metro cúbico también. La presión barométrica, vamos a colocar la presión barométrica. Presión barométrica es igual a 750 milibar. El aire ingresa, ahora sí, aire. Vamos aquí, vamos a poner aire. El aire, ¿no? Ingreso. Ok, el aire ingresa a una temperatura de 25. Entonces, temperatura de bulbo seco, ¿no? 25 grados Celsius. Y una temperatura de bulbo húmedo, temperatura de bulbo húmedo de 18 grados Celsius. ¿Ok? El aire sale a una temperatura de 38. Salida. El aire sale a una temperatura de bulbo seco de 38 grados Celsius. Entonces, el coeficiente de convección del agua, de convección, es igual a, del latón, es igual a 105, ¿no? 105 watts metro Kelvin. El del agua, ahora sí, el del agua es igual a 650 watts metro cuadrado Kelvin. Y el del aire es igual a 75 watts metro cuadrado Kelvin. Listo, ya. Bueno, ya tenemos ahí todos los datos que nos van a servir para calcular nuestro ejercicio, ¿ok? Ya hemos definido todas las constantes. Ahora, tenemos que ingresar al aire, ¿ok? Dice, estado número 1, temperatura de bulbo seco de 25 y temperatura de bulbo húmedo de 18. Nos vamos a la tablita, ¿no? Vamos a la tablita, vamos a ingresar a la temperatura de bulbo. Vamos a empezar a la que sea menor, ¿no? A la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo dice 18. 18, ¿no? 18. Entonces, como dice 18, nuestra presión del gas va a ser 0,02064. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Presión del gas, 0,020. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Hasta 38. Van a estar yendo y volviendo. Ya, ahora sí, mejor, mucho mejor. Ya. Entonces, para 18 grados tenemos 0,02064. Barra. Bien. Tenemos una, vamos a poner aquí, una HG1. Para 18 era 2534. Esta es las de vapor, la entalpía de vapor. 2534,4 kilojoules, ¿no? Metro cúbico. Y la de líquido saturado es 75. ¿Ok? Vamos ahora al bulbo seco. Para el bulbo seco tenemos una HG2 igual a 25 grados, ¿no? HG2 sería 2547. 2547
2. Y una HF2 de 104,89. 104,89, ¿no? Para la salida tenemos lo mismo, ¿no? Tenemos una presión de vapor, presión del gas de 0,066. Una entalpía de gas de 2570. 2570,7. Y una entalpía de líquidos saturados de 159,21. ¿Listo? Bien, ya necesitamos esta parte acá. Entonces, empecemos a calcular, ¿no? Lo primero que tenemos que calcular va a ser, finalmente, las entalpías a la entrada del aire, ¿no? La entalpía total a la entrada de aire, ¿no? Lo que tenemos aquí son la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo y sus respectivas entalpías, ¿no? A vapor saturado o a líquido saturado, ¿no? Pero lo que queremos encontrar es el estado inicial, ¿no? Cuál va a ser su entalpía en el estado inicial y cuál va a ser su entalpía en el estado final. ¿Por qué necesitamos encontrar eso? Bueno, ustedes saben que el calor que vamos a transferir, el calor que vamos a transferir del agua va a ser igual al calor que va a recibir el aire, pues, ¿no? O viceversa, ¿no? Depende de la temperatura de cada uno. En este caso, claro, el que transferimos del agua al aire, ¿no? El que transferimos al agua al aire, tienen que ser iguales. Entonces, del agua, ¿cuál es la fórmula? Es la masa de agua, ¿no? Multiplicado por la capacidad calorífica por el delta de temperatura. El caudal másico, ¿se acuerdan que es igual al caudal volumétrico? Bueno, al caudal volumétrico por la densidad, ¿no ves? ¿Se acuerdan de eso de mecánica de fluidos? Entonces, el caudal volumétrico, ¿cuánto es? 30 litros minutos, ¿no? Si lo pasamos a segundo, se quedaría en 0,5 litros segundo, ¿no es? 0,5 litros segundo multiplicado por la densidad, que es 1 kilogramo litro, ¿no es? 1 kilogramo litro, multiplicado por la temperatura, por la capacidad calorífica, que vale 4,1868. Multiplicado por la temperatura, ¿no es? Que va a ser 45 menos 65. O sea, 45 menos 65, ¿no? Fíjense que, bueno, o sea, esto está en grados Celsius, ¿no? Y ustedes me pueden decir que aquí lo piden en grados Kelvin. Eso importa cuando estamos multiplicando entalpías, pues, ¿no? Cuando queremos su diferencia, ustedes saben que no importa, ¿no? En qué unidades lo van a hacer. Siempre va a quedar lo mismo, ¿no? Es su diferencia, ¿no? Entonces esto de acá puede estar en grados Kelvin, ¿no? Entonces, finalmente, el calor que transferimos del agua al aire, despreciando, ¿no? Pero bueno, va a quedar menos 41,868 kilojoules segundo, ¿no? Entonces este va a ser el calor que hemos transferido del agua al aire. Entonces, ¿cuánto va a ser el calor del aire? La capacidad calorífica del aire va a ser igual al caudal volumétrico del aire por esta delta H. Entonces, la masa de aire va a ser el calor que hemos transferido del aire va a ser el mismo que el del agua. Entonces va a ser 41,868 dividido entre H2 menos H1. Entonces, de aquí lo que necesitamos encontrar es la entalpía con la que sale el aire y la entalpía con la que entra, ¿ya? Entonces, la entalpía con la que va a entrar va a ser igual a la capacidad calorífica a presión constante por la temperatura 1 del bulbo seco, en realidad, del bulbo seco, más la humedad relativa por Hg del bulbo seco. Y para H2 lo mismo, ¿no es? Va a ser Cp por la temperatura de bulbo seco, ¿no? De la salida, pues, ¿no? Y de la entrada, más W1, más W2, perdón, W2 por Hg del bulbo seco, ¿no?
del bulbo seco de la salida, ¿no? No se ve la chispa de la salida y la entrada, ¿ok? Entonces, fíjense, de aquí necesitamos encontrar cuánto vale H1 y cuánto vale H2. Entonces, CP sabemos cuánto vale. La temperatura de bulbo seco sabemos cuánto vale. HG sabemos cuánto vale. Entonces, lo que necesitamos encontrar es cuánto vale la humedad relativa. ¿Cuánto vale? Entonces, aquí, ¿qué es lo que necesitamos saber? ¿Cuánto vale W1? ¿Cuánto vale? Una vez que tenemos el valor de eso de ahí, ya vamos a saber cuánto valen las entalpías, ¿ok? Entonces, ¿a qué es igual W1? ¿No? Sabemos la fórmula, es CP por la temperatura de bulbo seco menos la temperatura, perdón, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de bulbo húmedo menos la temperatura de bulbo seco, más W saturación, ¿no? Está en estado saturado, H, FG, bulbo húmedo, dividido entre HG del bulbo seco menos HF del bulbo húmedo. ¿Ok? Entonces, fíjense de acá. Sabemos todos los datos de acá, excepto W saturado. Entonces, W saturado, ustedes también saben que es igual a 0,622 multiplicado por la presión del gas dividido entre la presión barométrica menos la presión del gas. Va a ser 0,622. ¿Sí, Dugan? Oye, ahí en la fórmula de W saturación, no multiplicas el PG por la humedad específica, más para la humedad relativa, porque se ¿No? supone que es al 100%, ¿no? Porque es Sí, saturado. sí, sí, exactamente, por eso, sí. Por Ahí, eso esto acá se supone 100%, o sea, 1, por eso que yo. claro, ya, gracias. Entonces, 0,622 por PG vale 0, ¿dónde está? Vale esto acá, ¿no? Para el húmedo, ¿no? Para la temperatura de bulbo húmedo. Entonces sería 0,02064 dividido entre la presión barométrica, 750 bares, ¿no? Es milibares, ¿no? O sea, 0,75 bares, ¿no? Estamos en bares. Entonces sería 0,75 menos 0,02064. Entonces, ¿cuánto queda? 0,017. 0,0176. Entonces, W1 va a ser igual a CP, que vale 1,005, ¿no? Bueno, este CP no se lo da, fíjense, pero ustedes tienen que saber que CP vale 1,005, ¿no? Temperatura de bulbo húmedo, 18. Temperatura de bulbo seco, 25. Más W saturación, 0,0176. HFG, ¿no? Del bulbo húmedo. Entonces sería, sería 2534,4 menos 75,58 dividido entre HG de bulbo seco, 2547,2, ¿no? Menos HF del bulbo húmedo, 75,58. ¿Cuánto será? A ver. $0,01466. Listo. Ya tenemos W1. En el intercambiador de calor, esto es muy importante que lo sepan, W1 es igual a W2, o sea, la humedad específica en la entrada del aire y en la salida son iguales, ¿ok? Son iguales. Entonces, fíjense que ya hemos resuelto el problema. Entonces, como W1 es igual a W2, entonces H1 va a ser igual a CP, 1,005, multiplicado por la temperatura de bulbo seco, 25, más 0,01466.
multiplicado por Hg del bulbo seco, o sea, 2547. Coma 2. Y H2 es igual a 1.005, temperatura de bulbo seco en 2, 38, más 0,01466, multiplicado por temperatura del bulbo seco Hg, 2570. 2570,7. Y esto de acá más o menos le va a dar 62,48 y este acá les va a dar 75,89. ¿No? Kilojoules, kilogramos, pues, ¿no? Kilojoules, kilogramos. ¿Listo? Entonces, nuestra masa de aire va a ser igual a 41,868 dividido entre 75,69 menos 62,48. Entonces, nuestra masa de aire requerida va a ser igual a 3,122 kilogramos segundo, creo. A ver. 41,68, 75,69 menos 62,48. 0,017, perdón. 0,1.17. 17 kilogramos segundo. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la masa de aire requerida para nuestro intercambiador. ¿Ok? ¿Ok, chicos? ¿Están hasta acá? Ya, sí. Bien. Entonces, finalmente, lo último es hacer esto de acá. Ok, finalmente, entonces, la última parte es hacer lo siguiente. Dice, la superficie de intercambio. Bueno, inciso B. Inciso B. Vamos a sacarla de esta parte de acá. ¿Ok? El calor que hemos transferido. Bueno, el calor que hemos transferido del agua al aire va a ser el calor con el que va a trabajar nuestro intercambiador. Y esto es igual, ¿no? Ustedes saben que esto acá es igual a la conductividad, bueno, el coeficiente de conductividad total del intercambiador por el área de intercambio, ¿no? Por la temperatura media logarítmica, ¿no? Entonces, el área de intercambio es el calor de nuestro intercambio, bueno, la capacidad de calor de nuestro intercambiador dividido entre el coeficiente de calor de conducción más convección dividido entre la temperatura media logarítmica. ¿Cómo sabemos cuánto vale esto acá? ¿No ves? Sabemos cuánto vale esto. Nos falta saber cuánto vale esto y cuánto vale esto. Entonces, la temperatura media logarítmica es igual a delta T1 menos delta T2 menos delta T2 dividido entre el logaritmo natural de delta T1 dividido entre delta T2. Delta T1 es igual a, ¿dónde está? Es igual a, ¿dónde está? 65, la temperatura 1, ¿no? La T1, menos la temperatura del bulbo seco de salida. Temperatura del bulbo seco de salida del aire, ¿no? Y delta T2 es igual a T2 menos delta T2 sería 25, está acá. Delta temperatura de bulbo seco en 1. Entonces, ¿cómo sería? 65 menos 38 es igual a 22, 27. 27. Y sería 45 menos 25 sería 20. ¿No? Entonces sería en total la temperatura media logarítmica sería 27 menos 20 dividido entre el logaritmo natural de 27 dividido entre 20. Y esto de acá nos va a salir 23
32,5 grados Celsius. Entonces, nuestra capacidad, bueno, nuestro coeficiente de convección más conducción del intercambiador va a ser igual a 1 dividido entre 1 H1 más 1 H2 más el espesor sobre K. O sea, es 1 dividido entre 650 más 1 dividido entre 75 más el espesor, como está en milímetros, lo pasamos a metros, 0,005 dividido entre K, que vale 105. 105. Entonces, K es igual a 67,027. Finalmente, entonces, nuestra área de intercambio va a ser el calor que hemos transferido, 41,868, dividido entre la temperatura media logarítmica, 23,325, ¿no? Multiplicado por 67,026,8. Esto acá está por si acaso en watts, metro cuadrado, Kelvin, ¿no? Entonces, aquí esto acá también está en Kelvin, ¿no? Esto acá también está en Kelvin. En Kelvin, ¿no? Entonces, está bien. No, aquí también va a quedar en Kelvin. También va a estar en Kelvin, ¿no? Ya. Entonces, todo esto acá queda en Kelvin, Kelvin, Kelvin. Aquí está. Entonces, como esto está en watts, esto está en kilowatts, ¿no? Entonces, si tiene que estar multiplicado por 10 a la 3. Entonces, nuestro área de intercambio va a ser 26,78 metros cuadrados. Y listo. Esta acá va a ser nuestra respuesta, ¿no? ¿Cuál va a ser el calor, el caudal de aire requerido? 3,17. ¿Y cuál va a ser nuestra superficie de intercambio? 26,78 metros cuadrados. ¿Ok, chicos? Teche, ¿Sí? la temperatura media logarítmica va a ser igual para cuando tengamos flujo paralelo y a contracorriente igual. Sí, sí. Es la misma. La fórmula es la misma entonces. Sí, Para es la flujos misma. paralelos, Sí, ya. no hay diferencia en eso. Es la misma. Y eso de que la transferencia, o sea, la transferencia de calor del agua es igual a la del aire, es para intercambiadores de calor también, ¿no? Claro, bueno, si ustedes aplican conservación de la energía, ¿no? De Sí, manera sí. termodinámica, bueno, en el intercambiador pues no hay trabajo. Como no hay trabajo y la energía interna se permanece constante, entonces el calor que vas a perder en el agua va a ser igual al calor que va a recibir tu aire. Dale, gracias. Gracias. ¿Ok, chicos? Bueno, no hay que. Bien. Bueno, como veo que su examen es de aquí 2 semanas, bueno, voy a tener una última ayudantía, ¿no? En esta parte para ayudarlos. Si ustedes gustan, nos ponemos de acuerdo y yo con gusto se la doy, no hay problema, ¿ok? Les paso esta foto acá. Bien, chicos. Bueno, espero que sigan estudiando y que les vaya súper bien. Que tengan buen día, chicos. Hasta luego. Gracias a vos, Teche. Hasta luego.